Tenemos una carta bastante extensa para el presidente, como nos dimos cuenta, ya contamos con eso. Yo estoy acá hoy día, ojalá para hacerles una oferta irresistible. Yo me llamo Patrick Verkooyen, de hecho soy el CEO del Centro Global sobre Adaptación. Soy profesor en Boston, pero lo más importante, mucho más importante, es que también soy el papá de Vicente. Vicente nació el año pasado, para ser preciso, el 19 de mayo del 2018, justo antes de que comenzara a incendiarse California. 2 millones de acres se quemaron y nos cambiamos de California con la familia, nos fuimos a Holanda. Así que Vicente, su primera experiencia sobre California, entonces el verano pasado fueron estos incendios forestales y luego fue golpeado por también el calor de Holanda, histórico. En Holanda obviamente no nos exponemos a eso, así que el año pasado se produjo la ola de calor que atacó el país. Se cerraron los colegios, la infraestructura no funcionó, y solamente hace un mes, esa ola de calor del año anterior, que fue la peor de la historia, de hecho fue sobrepasada por una ola de calor aún peor. El resultado, o el mensaje que me gustaría compartir con ustedes antes de hacerles mis ofertas, es que nadie puede restarse. He tenido el honor de reunirme en los últimos días con los CEOs de acá de Chile, en las industrias mineras, o de celulosa y papel, o energía. Todos recibimos el impacto, ya sea que uno trabaje en el ámbito automotriz, o uno trabaje en un banco, o una persona mayor. El impacto del clima y la crisis está aquí. Nosotros pensamos que era algo del futuro, hemos escuchado este tema desde antes, pero en realidad es un tema muy serio. Esto tiene que ver con números en cierta forma. El año 95 y el 2015, 600.000 personas murieron por peligros naturales. Por supuesto, no todos se relacionan con el clima, pero obviamente la huella del cambio climático está aumentando. Creo que eso es la base, por decirlo así, de lo que han dicho los anteriores oradores. Por supuesto, es un honor y agradecido de que la presidencia de la COP aborde la mitigación de forma muy seria, reducir la huella de carbono. Creo que estamos de acuerdo en hacerlo, ¿no? Pero eso no es mi foco de trabajo. Recuerden que en París hubo un acuerdo que ya hemos escuchado tantas veces acá en comentarios muy extensos. La temperatura tiene que estar por debajo de los 2 grados, ojalá 1,5 como aumento. Punto, está listo. Segundo, en París, muy importante, también hubo un acuerdo respecto de finanzas, 100 mil millones de dólares que iban a fluir del norte al sur cada año para el 2020, pero también un acuerdo sobre adaptación. Mi foco de trabajo, y ojalá también del trabajo de ustedes, se enfoque en la adaptación. Es decir, elevar la importancia de la adaptación. Muchos críticos han dicho que la adaptación está rindiendo respecto a la mitigación. ¿Acaso no es más importante? Sí, por supuesto, es muy importante, pero tenemos que hacer ambos. Enfocarse en la adaptación eh, en realidad no es rendirse, sino más bien es defenderse. La adaptación significa muchas cosas para muchos. Tiene que ver con hacer de forma distinta la agricultura, tener una infraestructura más resiliente. También implica plantar árboles para proteger nuestra costa, por la restauración de manglares. Quizá en algunas comunidades incluso implica alejarlos del peligro en África Occidental, por ejemplo. Creo que el orador anterior que dictó esa carta para el presidente del país lo dijo claramente, que sí hay un elemento de justicia en toda esta ecuación. ¿Por qué? Esta es una estadística del Banco Mundial. Para el 2030, más de 100 millones de personas van a volver a entrar en la pobreza. Aquellos que no hayan contribuido más, y lo hemos escuchado muchas veces, reciben el mayor impacto. Entonces, hay una especie de imperativo moral de actuar, y creo que Chris lo dejó muy claro, fue, ¿cómo lo diría?, apasionado al respecto. Pero también, y creo que
eso es tan poderoso como lo otro para este público, también hay algún argumento económico en cuanto a pasar a un futuro resiliente en cuanto al clima y con control de carbono. Eh, esto, esta gráfica habla de algo muy sencillo. Esencialmente lo que dice es que por cada dólar o peso o euro que se invierte inicialmente en adaptación, es decir, reducir el riesgo climático, tiene una tasa de retorno en cuanto a beneficio que varía dependiendo de la intervención, de 1 es a 4 o 1 es a 10. Hemos escuchado a la ministra, presidenta de COP, y por supuesto es muy importante navegar en las negociaciones, sin duda. Pero yo diría, yo sostendría, que tan importante como eso, de cambiar la economía hacia una economía resiliente y de bajo carbono, necesitamos también que los ministros de Hacienda se involucren, que las comunidades de negocios se involucren. Es decir, tenemos que hablar de la economía en general. Esta es una forma de plantearlo. Una inversión inicial tiene un retorno sobre inversión, la relación costo-beneficio de 1 a 4 o de 1 a 10, podemos obviamente desglosar las diferentes intervenciones, sistemas de alerta temprana, si se invierte por ejemplo en un sistema de alerta temprana, es decir, decirnos cuándo viene una tormenta por ejemplo, se requieren 800 millones de dólares, pero 16 mil millones de dólares se esperan como retornos a partir de ese tipo de inversión. Infraestructura. Algunos trabajan acá en infraestructura y por supuesto estos son cifras grandiosas, 1.000 millones acá que se... pero el resultado definitivo es el siguiente. Un estudio reciente indica que hay una brecha de infraestructura en todo el planeta. Por supuesto que sabemos que hasta el 2030 tenemos que invertir 90 billones en infraestructura solamente. Si trabajamos para invertir en esa infraestructura, caminos, escuelas, aeropuertos, puertos, en una forma resiliente, el costo adicional es un 2%, sigue siendo mucho dinero si uno solamente ve el tamaño o la envergadura de la ecuación, pero el retorno sobre la inversión también acá son 4 billones. Entonces, de alguna forma, el alcance central que me gustaría compartir, que ojalá ustedes compartan también dentro de sus empresas, es que tiene sentido económico invertir en acción climática, no como una cosa separada, como un proyecto adicional, sino que como lo principal que hace la compañía. Tiene sentido social. Uno ve este triple dividendo ahí, que está en la segunda imagen. De alguna forma, este es un techo verde en Rotterdam, donde crece pasto. ¿Para qué sirve? Reduce la temperatura, el efecto de aislación, absorbe agua, y la gente se desplaza. Entonces hay un argumento de cohesión social. Y como hemos escuchado, Chris ya lo dijo, tú lo mencionaste, también por supuesto hay un beneficio medioambiental. En sí, es importante actuar, por supuesto, pero en el caso de las empresas tenemos que ver estas tres cosas. Entonces, el Centro Global sobre Adaptación, en el fondo, lo que dijo el Champion, yo también voy a pedirles, como él hizo, en realidad no se levantan las manos si pregunto si conocen lo que es el Centro de Adaptación. Es una organización internacional que está auspiciada por Holanda. ¿Qué es lo que hace esta organización un día lunes en la mañana? Nosotros podemos crear muchas organizaciones, pero ¿qué hace un lunes en la mañana una organización como esta? Hacemos acciones a través de tres cosas. Lo primero es que apoyamos a empresas, gobiernos, ciudades, organizaciones de la sociedad civil, para entender cuáles son los riesgos climáticos. Primero, entender, ese es el componente inicial. Luego le ayudamos a las mismas categorías a la planificación. Una vez que se entienden cuáles son los riesgos, ¿qué se va a hacer al respecto? Y tercero, ayudamos a movilizar recursos financieros. Entonces, si se entienden los riesgos, entonces, si se tiene una estrategia de cómo actuar, ¿dónde está esa inversión inicial y dónde se puede hacer esa inversión inicial? Entonces, tenemos oficinas en Holanda. Obviamente, esto no es los Países Bajos, obviamente, esto es, si quieren adivinar quiénes son, es el Premier de China. Entonces, también tenemos oficinas en China, en Bangladesh. Estamos en conversaciones también hoy en día para ver si acaso existe la necesidad de tener una oficina, por ejemplo, como un Solutions Broker aquí en Chile. El presidente del centro es
como lo dice Lorena, es Ban Ki-moon. Es muy importante darse cuenta, en todo caso, que podemos hablar de la mecánica de la adaptación, de las finanzas, podemos hablar de planificación, de riesgo, de identificación de riesgo climático, pero pero existe el convencimiento político de que hay que cambiar la economía completa. Nuestro supuesto es que no. Eh, Esta COP25, ¿qué tan central va a ser la adaptación en la COP que se va a organizar acá, en la de Santiago? Entonces, lo que se ha hecho por parte del gobierno y el embajador está acá, es el primer ministro Ritze ha invitado a una comisión, otra comisión, la gente se sorprende, las comisiones no cambian el mundo, dice, pero lo que hace una buena comisión en todo caso es que eleva la conciencia política al respecto. Entonces esta comisión, este es un subconjunto, está a cargo de Ban Ki-moon, pero también está presente Bill Gates y Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva, probablemente no la reconozcan de inmediato, ella es la nueva directora del IMF, del FMI. Entonces, el éxito o el fracaso de la comisión es acaso se eleva o no la conciencia a nivel político. Entonces, si la acción de adaptación es lo correcto y que se debe hacer, si también es lo inteligente en el sentido económico, ¿por qué no se está produciendo a la velocidad y en la escala que se necesita? Nosotros nos reunimos anoche, dijimos en tal sector sucede, en tal no, pero se necesita hacer más y durante el coffee break me reuní con Nicolás de la gente del ámbito de los de papel, y dice, estamos partiendo con esto. Entonces existen, así que sí, sí, está sucediendo, se está produciendo en Bangladesh, en Holanda, vamos a ver ejemplos, pero no en la escala y la velocidad que se necesita. Entonces, ¿cuáles son las barreras a la acción para este tipo de cosas que son preguntas lógicas, ¿no? ¿Por qué no está sucediendo? Hay dos razones. Hay más, por supuesto, pero son dos esenciales. ¿Por qué? Una, aquellos que más resultan impactados, mujeres, gente que vive en zonas pobres, por ejemplo en Dhaka, en Bangladesh, uno se da cuenta dónde tiene efecto el cambio climático. No están en situaciones de poder, primero que nada. Y segundo, la mayoría de las decisiones, ya sea que sea a nivel de gobiernos o en el sector privado, no consideran el riesgo climático como algo primordial. Anoche tuvimos una excelente cena con el embajador, también consigo bastantes progresistas, pero en general esto no es lo que se ve a nivel global, aunque ellos sí decían que lo están haciendo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Quién recibe el impacto? ¿Cómo se hace parte de lo primordial? ¿Y qué soluciones vamos a implementar para poder abordar la cadena de valor completa? Estos son barreras muy serias para poder escalar esto. Esto no es algo trivial. Entonces, una vez que sabemos lo correcto que hay que hacer, que económicamente es lo adecuado, cuáles son las barreras también, me gustaría sugerir para su consideración, y es un término un poco tendencioso quizás, son tres revoluciones. Una es de la comprensión, como ya dije una y otra vez, como dijo la oradora anterior, necesitamos primero entender cuáles son los riesgos que impactan las ciudades, a toda la economía, a las empresas, sus empresas. Tenemos que entender también cuáles son las soluciones que funcionan. ¿Cómo se maneja esto en una empresa? ¿Hay gente a la que se pueda llamar y que les pueda ayudar? Entonces tiene que haber una revolución transformadora en cuanto a la comprensión. Lo segundo, una vez que se conocen los riesgos, se aplica la misma lógica, ¿cómo se va a planificar esto? ¿Cómo se va a construir la ciudad? O cómo se va a desarrollar la infraestructura? ¿O cómo se va a construir la empresa o crear la empresa? Y por último, tiene que ver con las finanzas. Entonces, la ministra se retiró ya. Parte de la solución, por supuesto, tiene que provenir de los gobiernos, no solamente al establecer reglamentos y regulaciones, sino que también entregando financiamiento público que tome en consideración el riesgo climático hoy y mañana. También tiene que provenir del sector privado.
la lógica nuevamente se aplica. Tiene sentido, hay barreras, necesitamos movilizarnos. Se está movilizando. Solamente quiero darle un par de ejemplos para ilustrar este punto. Como ustedes saben, esto es Miami. Y el orador anterior dijo que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, claro, pero a nivel federal. Pero hay mucho sucediendo en Estados Unidos. Un ejemplo es Miami. Miami tiene Francis Suárez es un alcalde republicano, así que durante su campaña, hace un par de años, Miami fue afectado por huracanes. El huracán Emma lo atacó. El costo, impacto, 50.000 millones. El distrito financiero, que está en el centro de Miami, sencillamente quedó cerrado. Entonces, lo que hicieron los ciudadanos de Miami, que fue extraordinario, la forma correcta de ahorrarlo, por supuesto, se autoimpusieron un impuesto y dijeron, a ver, lo que vamos a hacer en el día de la elección, vamos a emitir un bono de 40 millones. Y dijeron, ¿por qué? Porque en realidad no es un costo, es una inversión. Entonces Ban Ki-moon y quien les habla, fuimos a Miami y ver cómo está operando eso y cómo se está invirtiendo. Por supuesto, excelente infraestructura, palmeras, etcétera, pero también en naturaleza, porque lo que ha hecho Suárez, el alcalde de Miami, él se fijó en Nueva York, por supuesto. ¿Qué está pasando ahí? Manhattan, por supuesto, tiene riesgo de resultar inundado y, por supuesto, también se está construyendo nueva infraestructura para protegerlo y además integrar la naturaleza porque es inteligente. No es que solamente sea bonito, es mucho más barato también. Entonces, ese tipo de intervenciones se están produciendo en Miami. ¿Saben dónde es esto? Quizá no, en China. China, por supuesto, se le reconoce, es todo acá. El principal negociador, ministro Xi He, que es ministro de Relaciones Exteriores. China se le reconoce como el principal contaminador en el mundo. Históricamente no es así, pero también tenemos que estar muy enfocados en el sentido de que China se está movilizando hacia una revolución verde, en finanzas verdes, en bonos de carbono, pero también en adaptación. Esta es una referencia que se llama Sponge Cities, ciudades esponja. La lógica se baja en el sentido de que hay demasiada agua en ciertas áreas de China, donde se va a ir esa agua, entonces hay que encontrar intervenciones para poder absorber esa agua y liberarla lentamente. Esto lo hacen en 30 ciudades en China. Como todas las cosas en China, por supuesto siempre hay un plan grande, pasaron de 30 a 600 ciudades. Esa es hablemos de escala y también hablemos de velocidad para hacerlo. A ver, ¿dónde es esto? En Bangladesh. A menudo me preguntan, Peter, danos el mejor ejemplo de adaptación, y esto se acerca bastante a la perfección. Supongamos que en realidad uno dice, podríamos decir que las soluciones están perfectas en Holanda, pero no es así. En Bangladesh, la autoridad en Bangladesh, que es uno de los países más pobres del mundo, fíjense en este gráfico. ¿Qué sucedió? Yo no estaba al tanto, quizá ustedes sí, no lo sé, pero en el año 70 un tremendo ciclón afectó a Bangladesh, 300.000 muertes. Algunos estiman que fue a 500.000 de personas que falleció. El año 91, ahí al centro, más o menos, un ciclón parecido, misma fuerza, más o menos en la misma zona, 138.000 fallecidos. Hace 2 meses, otro ciclón, le ponen nombre, como ustedes se darán cuenta, 8 personas fallecieron. ¿Se fijan el cambio drástico de 300 o 500.000 y repentinamente a 5 u 8? Por supuesto, hasta una persona es demasiado, pero lo que hizo Bangladesh fue que trabajó con la naturaleza, restauraron los manglares, crearon estos refugios, aplicaron un marco de política. Si Bangladesh puede hacer esto, yo sostendría que, por supuesto, hay otros países que lo podrían imitar, es decir, tener el mismo tipo de visión de futuro para poder proteger a sus ciudadanos y a sus empresas. Esto es Holanda.
También hemos tenido nuestros eventos trágicos. En el año 53, por ejemplo, básicamente eh, toda la historia respecto de manejo de agua partió el año 53, que partió con este desastre. ¿Qué sucedió en Holanda, un país pequeño? Llegó una tormenta, 1.800 personas murieron. Y a partir de eso, por supuesto que la historia es mucho más compleja, pero la esencia es que aquí a la izquierda esto nunca más va a producirse. Creamos un plan Delta, que es un plan para protección de toda la nación. Si avanzamos al año 95, eh, esto es mi ciudad. De hecho, es la casa de mi padre, la que se ve ahí. Otra inundación masiva que se produjo en ese año, el plan Delta estaba implementado, era bueno, pero no era tan bueno si uno se fija en esto, ¿no? Así que mejoraron el plan Delta que se había implementado. Entonces, cuando uno piensa en Holanda, si uno piensa que un tercio del país está bajo el agua, se han construido defensas y todo, pero lo que estamos haciendo hoy en día, y de hecho el viernes pasado estaba ahí, de hecho para estar preparado hoy día, este proyecto, porque estamos haciendo lo opuesto hoy en día, estamos dejando espacio para la naturaleza hoy en día, estamos sacando los pilotes y pilares que se instalaron originalmente, porque estamos dando espacio a la naturaleza hoy en día. 2.200 millones se invirtieron en toda Holanda desde el año 95. La relación de retorno sobre esa inversión de 1 a 4. Imagínense, 2.200 millones de invertir obviamente ahora. Volviendo a la COP, volviendo a mi oferta, volver a esta potencial colaboración. Entonces existe esta Comisión Global sobre Adaptación, Ban Ki-moon, Kristalina Krigliova y Bill Gates. Piensen en Bill Gates. Él nunca ha estado en ninguna comisión, menos aún sobre clima, menos aún en adaptación al clima. Él está en esta comisión. Él ha dicho, voy a sumarme a esta comisión porque creo en este tema, porque obviamente sirve, pero además es vital que no solamente planteemos, porque por supuesto vamos a sacar un reporte respecto del caso económico, eso es lo que hacen las comisiones, pero esta comisión también va a movilizar acción, acción en el año que viene, que va a culminar también aquí en la COP. Los Bill Gates del mundo se van a reunir acá, van a buscar asociarse ya sea en agricultura, en inversión en ciudad, en finanzas, en soluciones en base a la naturaleza. Entonces hay mucho más y por supuesto lo puedo conversar incluso después del otro coffee break. Va a participar en esta comisión sobre adaptación. Esta foto la tomé el mes pasado, me acuerdo. Eso es en Bangladesh también, en Dhaka. Uno va al aeropuerto, tiene dos aeropuertos, aeropuerto internacional y este es un aeropuerto militar en realidad. Y dice ahí, prepararse y prevenir en lugar de reparar y arrepentirse. Eso es como una especie de eslogan nacional de lo que cree Bangladesh. Y se parece mucho en el fondo al enfoque de Holanda. Nosotros en la Comisión Global de Adaptación, en nuestro directorio, tenemos nuestra propia versión, que es retardar y pagar, cerrar los ojos y seguir haciendo lo que uno está haciendo, y van a llegar los costos, por supuesto, ese sería un enfoque, o bien planificar y prosperar. Como dije, este es Vicente, repito, yo soy holandés, así que por defecto él es también holandés, pero también es chileno, porque mi señora es chilena y de hecho es de Santiago. También, cuando recibí la invitación, finalmente vamos a poder ir a Chile, en realidad, pero estamos conectados en realidad con Chile. Esta presentación, esta conversación compartida de 20 minutos, bueno, 5.000 nuevas vidas han surgido durante 4 por segundo. Si uno saca la cuenta, 5.000 en este rato. Entonces yo diría que son 5.000 más razones para adaptarse, ¿no? No solamente es lo correcto, sino que también es lo más inteligente. Lo hago por mi hijo, lo hacemos por nosotros y ojalá que en forma colectiva
aceleremos la adaptación. Muchas gracias. Thank you.